Te pedimos que tú bendigas al profesor y no sean sus palabras, sino las tuyas, y que tú prepares nuestras mentes y nuestros corazones para recibir y para también poner en práctica tu enseñanza, tu voluntad para nuestras vidas. Te lo rogamos, buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Estamos hablando sobre la predicación, ¿verdad? Esa es nuestra parte en especial. Hablamos, ¿verdad? Y estábamos conversando sobre el propósito y la condición del hombre caído, ¿verdad? Por ejemplo, decíamos por qué el Espíritu Santo incluyó estas palabras en la Escritura, hablando de la primera carta de Timoteo, en su capítulo 3, 16 en adelante. Hablábamos de la condición del hombre caído, cómo determinar también la condición del hombre caído, ¿verdad? Hay una aplicación de el y el qué de la predicación, ¿verdad? Vamos a entrar en las consecuencias de que nosotros muchas veces, escuchen, muchas veces nosotros decíamos, andamos por todas partes en el mensaje, decíamos la semana pasada, y es como... Pastor, veces, disculpe. ¿sí? Pero la última clase que yo tengo aquí es sobre por qué la unidad, que era que usted estaba hablando. Sí, la unidad es la misma parte, mira ahí, esa parte de la unidad. Donde hablaba de sermón expositivo. Ajá. La unidad, ¿verdad? Ahí. La naturaleza de la unidad, ahí está ya, ok. Que quedamos en por qué la unidad. Esa fue la última parte que se habló. Sí, esta parte aquí de la unidad. Sí, lo que pasa es que ya salimos de eso, ¿verdad? El proceso de la unidad, queremos leer y digerir el pasaje para determinar, ¿verdad? Esa parte. No había dado esa parte todavía. Lo que usted habló esta parte. Del hombre, de por qué el hombre caído, esa parte no la hablamos, ¿no? Ok, pues vamos a trabajar esa parte entonces. Bien, hablamos de cuál es la naturaleza de la unidad, que es un tema unificador de un sermón que proviene del mensaje mismo. ¿Por qué un sermón debe tener unidad temática? Eso lo hablamos. ¿De qué está hablando el pasaje? Es una pregunta que yo debo hacerme. No importa que sea corto o que sea largo. Yo debo hacerme esta pregunta: ¿de qué habla el pasaje? ¿De qué está hablando? ¿Y qué dice del tema del que está hablando? Queremos que el tema del sermón sea el tema del pasaje, y no siempre es así. Ustedes se han dado cuenta de que hay una gran parte de las traducciones que tenemos que tiene un título arriba. ¿Verdad que se han dado cuenta de eso? Por ejemplo, el endemoniado gadareno, pues, por ejemplo, un hombre recibió la vista. Otro título tiene arriba, ¿verdad? Eso no está en el original. Esos son títulos que se le han puesto para adornar o para aclarar ciertas cosas. Pero en el original esos títulos no están. Por lo tanto, yo no tengo que pensar o que desear que el tema del sermón sea el mismo tema del pasaje. Cuidado con eso. Muchas veces hay un pasaje que habla de algo y que no necesariamente ese tiene que ser mi tema del sermón. Parece que hablábamos de un título y de un tema que son dos cosas muy diferentes. ¿Cuál es el proceso entonces de esa unidad? Yo debo leer y digerir el pasaje para entonces poder determinar. ¿Qué yo voy a determinar cuando yo lea y digiera el pasaje? La idea principal del escritor, lo que él comunica a través de las mismas características del texto. Yo debo ver cuál es la idea central que tiene el texto, y que esta idea central me va a mí a proveer todo lo que tiene que ver con el texto para mi mensaje. Además, para yo ver el proceso de la unidad en el tema, debo resumir en una sola declaración concisa el tema del pasaje. Los que son maestros saben eso, que en una pequeña frase yo debo decir todo lo que yo quiero hablar. En una frase yo no digo todo de lo que yo voy a hablar, entonces ese mensaje tiene problema, ¿verdad? Debo entender esa parte. Ahí entramos entonces
a lo que es el propósito o el por qué. ¿Cuál es el objetivo de mi tema? ¿Cuál es el objetivo de lo que yo voy a predicar? Y quiero hacer énfasis en una parte. Para yo poder tener un propósito definido, lo primero que debo tener es a quién le voy a predicar este sermón o este mensaje. En otras palabras, ¿quiénes son mis oyentes? ¿Quiénes son mis oyentes? ¿A quiénes? Alguien dice, yo no sé si ustedes han oído gente dice, yo estoy preparando un mensaje, mira, y ese mensaje va a acabar, ese mensaje va a explotar. La pregunta es, ok, ¿cuándo tú vas a predicar ese mensaje? ¿Y para quién es ese mensaje? Y esto, hay gente que empieza a preparar sermones sin tener un oyente definido. Y esto es como yo empezar a hacer una casa sin saber quiénes van a vivir en esa casa, sin tener en la mente cuáles serán los ocupantes de esa casa. Por ejemplo, donde yo vivo es una casa del ministerio. Es una casa es una casa pastoral. Esta casa estaba siendo edificada específicamente para el antiguo pastor y su familia. No era para mí. Yo no era el pastor de esta iglesia. Ellos eran el pastor, su esposa, y ellos tenían 2 hijos varones. Entonces, la casa estaba edificada de la siguiente manera: 2 habitaciones y 3 baños. Una sala, la cocina, ¿verdad? Una habitación con un baño, perdón, con vestidor adentro. Cada habitación tenía su baño y un baño común. El pastor de la iglesia muere y entonces viene una familia diferente. Y la casa la estaban construyendo, la estaban edificando. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, nos dan la buena noticia de que están edificando una casa pastoral. Y nos llevan a ver la casa. Y enseguida mi esposa, que es más minuciosa en todo, ella se da cuenta y me dice, en esta casa solamente hay 2 habitaciones. Nosotros éramos mi esposa y yo, 2 hijos y 2 sobrinas de mi esposa que cuidaban de nuestros hijos porque estaban pequeños todavía. Entonces mi esposa me dice, aquí no podremos vivir. Esta casa realmente no la empezaron a hacer pensando en nosotros, sino en los otros pastores. Nosotros, aunque querramos, no podemos vivir en esta casa. Esto pareciera orgullo, esto pareciera arrogancia, esto pareciera que somos 2 gente muy incómoda, muy difícil, pero no. Nosotros somos realistas y estamos claros de que esa casa no estaba siendo edificada para nosotros, buenas intenciones, pero no era una casa para nuestra familia porque realmente no cabíamos ahí. Alguien dijo, no hay problema. Lo que tienen que hacer es que uno de sus hijos duerma con una de las sobrinas y viceversa. Y le dijimos, nosotros venimos de vivir en un apartamento de 3 habitaciones y también tenía 3 baños. O sea, nosotros venimos de vivir en una casa, vivimos en una casa cómoda, era un apartamento bien cómodo, con parqueo y con toda la de ganar. Entonces, yo no creo que Dios nos vaya a sacar de ahí a pasar trabajo con estas muchachas que no van a tener privacidad en su propia habitación. Podríamos tener a los 2 niños en una habitación y a ellas en otra habitación, pero quedaríamos nosotros sin habitación. El asunto es que había terreno, todavía había terreno para construir. La casa no estaba terminada. Y entonces nosotros dijimos, en ese espacio que hay, bien grande, pueden hacer otra habitación. La gente peleó, discutieron y le dijimos, bueno, para vivir aquí solamente si tiene 3 habitaciones. Y entonces oramos, clamamos a Dios y le dijimos, si tú quieres que vivamos aquí en la comunidad, entonces tócalos para que la casa realmente sea pensando en nosotros. Ciertamente ellos hicieron la otra habitación grandísima, hermano, bien grande, remodelaron la casa y entonces la hicieron para nosotros. Y creo que fue aquí en este grupo, alguien me preguntó si podíamos tomar un sermón que alguien más preparó y predicarlo.
y recuerdo que mi respuesta fue, tú puedes hacerlo si y solo si ese mensaje lo adecuas para tus oyentes, porque no fue preparado para ellos, lo preparas, lo capacitas y lo pones primero a tu nivel pensando en tus oyentes. Entonces, yo debo pensar cuando vaya a preparar un sermón en quiénes serán mis oyentes o cuál será la audiencia que estará frente a mí para escuchar este sermón. Yo decía que es como cuando alguien empieza a preparar una comida. Por ejemplo, el pastor José Luis y su esposa me invitan un día para La Vega y dicen, pastor, preparamos una comida especialmente para usted, profe. Bueno, yo soy profesor de él, yo no soy pastor de él. Y esto yo lo aprendí de un pastor, que yo soy el profesor aquí, no el pastor, porque ustedes no son mis ovejas. Ustedes, la mayoría son las ovejas de José Luis, y los que no son de la iglesia de José Luis son ovejas de otro pastor, ¿verdad? Entonces, oiga, el pastor José Luis me invita al profe, al amigo, a comer a su casa. Y la esposa de él prepara unos ricos espaguetis, muy buenos espagueti, con frito verde, con totones. Y prepara una ensaladita extra por ahí. Y prepara esos espaguetis, mire, buenísimo, con leche. Y cuando yo estoy sentado a la mesa con mi familia, entonces yo veo los espaguetis y mi esposa me mira, decía que ella es muy minuciosa, ¿verdad que sí? Y me dice, hay que ver si estos espaguetis fueron hechos con leche. Y yo pregunto, ¿los espaguetis tienen leche? Y la esposa muy contenta dice, sí. Y el pastor José le dice, sí, pastor, tiene leche. La segunda pregunta es, ¿la leche es con o sin lactosa? No, leche normal. Entonces yo puedo decirle, entonces esta comida es para ustedes y para mi familia, pero esta comida no es para mí, porque yo soy intolerante a la lactosa. ¿Entienden? Entonces, si este mensaje, si esa comida hubiera sido pensada para mí, me preguntan, pastor, ¿usted come espagueti? Sí. Oh, qué bueno. Y yo le voy a decir, pero si lo van a hacer con leche, no puede ser con lactosa, porque yo soy intolerante a la lactosa. La voy a poner ahora en el mensaje. Yo voy a traer un mensaje a una iglesia. Es una iglesia que se mete con Dios. Es una iglesia que no cesa en la oración. Es una iglesia que no cesa en la búsqueda. Es una iglesia que se postra ante la presencia de Dios y tiene matutinos en la mañana. Acá tiene una vigilia de oración. Acá están conectados con el pastor, orando, clamando a Dios. Es una iglesia que ora fervientemente, de corazón y de verdad a Dios. Entonces, yo preparo un mensaje sobre la oración. Y el título es, si no, tienes que intimidar con Dios para que tu vida pueda cambiar. Y yo empiezo a hablar de la iglesia sobre la necesidad de orar. Porque si tú no oras, si tú no buscas de Dios, si tú no te metes con Dios, si tú no, o sea, una iglesia que se mete con Dios, eso es como llover sobre mojado. Entonces, es como yo vi en un video, está cayendo agua a cántaro y hay un hombre con una sombrilla y con una regadera echándole, con un cubito, echándole agua a las matas, a las flores que tienen el patio. Está cayendo un torrencial de agua, él tiene una sombrilla y él está cogiendo agua de un cubo y está mojando las flores. De verdad, en serio, eso es de loco. Entonces, hay predicadores que no conocen a su audiencia y le lleva un mensaje que no cae en nada con lo que es la necesidad de esa iglesia. Es como preparar un manjar, ¿verdad? Con un buen arroz primaveral. Es preparar un manjar con unas arepitas bien buenas de esa de yuca. Es como preparar un manjar con un buen jugo bien hecho y preparar un manjar con muchas cosas ahí, y que cuando llegue el que va a comer, al final le dice, yo no puedo comer nada de eso
porque yo tengo el azúcar muy alta. Yo sufro de azúcar y no puedo comer ni arroz, ni arepita, ni esto, ni lo otro. Entonces, imagínese usted que esa comida va a tener dificultades. Entonces, hay predicadores que llevan un sermón y no conocen cuál es la realidad o la necesidad de su audiencia o de sus oyentes. Por eso yo digo que es sano, es bueno, es prudente que se le pregunte a quien te invitó. ¿Tienen algún tema? ¿Hay alguna necesidad que quieran que tratemos? ¿Hay algo de lo que estén hablando? ¿Están hablando de algún tema que ustedes quieren que yo trate? Eso no es chismear. Eso es prepararte y conocer a quién le vas a hablar la palabra. José Luis, pastor. Sí, buenas, amado. Comentando bajo ese tema ahí, ahora con la pandemia se han desatado muchos predicadores por las redes, o sea, por YouTube, por Facebook. Hay muchos. Yo no estoy en contra de que se predique, claro, todo el mundo puede predicar, pero es bueno que como cristianos analicemos la gente que se está sentando a tratar un tema. No es que lo juzguemos ni nada, sino que vayamos, si eso está bajo la luz de la palabra de Dios. Amén. Porque yo mismo he visto, me he parado por un par de minutos a escuchar para saber qué hay, y realmente son gente que no tiene nada. Entonces, eso es lo que hace un daño espiritual a los cristianos y a los no cristianos. Entonces, tenemos que tener cuidado también. La Biblia manda a escudriñarlo todo. Amén. 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 Así es. Gracias, mi hermano pastor. Esa es la gran realidad, hermano. Se ha desatado un grupo de gente de que predicando, dando una palabra de Dios, y mucho lo que están es brillando, hermano, es dejándose notar y dejándose ver. Gente que nunca lo hicieron, ahora están desatados. Pero como siempre he dicho, muchas veces son gente que ni siquiera son obedientes en sus iglesias, que son caco caliente, que están haciendo que a ti pastor lo ve y dice, y este loco aquí predicando, ¿y con qué autoridad está predicando? Cuando viene está en disciplina, está en pecado, y está que tiene una palabra de Dios, una palabra a ti te voy a decir, o sea, adivinando cosas. Hay un grupo de agoreros, de adivinos y de mentirosos, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Gente que no se prepara para nada, mis hermanos, para nada se preparan. Entonces, repito, gracias, pastor José Luis, tenemos que saber a quiénes le voy a predicar. Yo le repito, si el pastor José Luis me invita a predicar a su iglesia, yo enseguida le voy a decir, pastor, ¿hay alguna necesidad? O sea, porque si lo que hay es un problema en la congregación, de que la gente, por ejemplo, la gente no se está congregando o no están en la adoración, o llegan a la iglesia y hay un desinterés del culto, de lo que se hace, de eso es que hay que hablar, hermano, no es a tirar puya, pero esa es la necesidad que hay. O sea, si tú estás enfermo, hay que ubicarte la medicina necesaria para esa enfermedad. Si tú tienes gripe, hay que darte algo para la gripe. No te pueden dar algo para las uñas, o no te pueden dar algo para la vista. Tiene que darte algo para la gripe específicamente. No sé si pueden entender. O sea, hay gente que anda hablando de cosas en la iglesia que se llama un mensaje aéreo. Nada que aterrizan y nada que tiene que ver con lo que la iglesia necesita. Tenemos incluso, el Señor Jesús era lo que hacía. Él hablaba siempre en base a necesidades. Entonces, lo primero que debo examinar, ¿quiénes son mis oyentes? ¿Quién será mi audiencia? ¿Por qué? Porque de ahí yo voy a entender si mi audiencia está o no preparada para escuchar lo que yo le voy a hablar. Si son entendidos o no para poder tomar o comprender lo que yo le voy a hablar. Por ejemplo, yo llegué a ver en la universidad, en el frente de la universidad, en la UAS, aquí en Santiago, a personas predicando a estudiantes en los patios de la UAS, hablándole con un léxico que no llegaba, hablándole de una palabra que no entendían, hablándole de textos mal utilizados,
a personas que estudian en la UAS, muchos de ellos ateos, que están esperando el error de cristianos. Y les voy a ser sincero, a mí me daba vergüenza ese tipo de gente. Ahora, cuando yo podía predicar la palabra sabiamente dentro del aula, yo tenía la manera de hacer notar el evangelio de Jesucristo y la verdad de Dios con altura, con altura. Mientras que a esa gente lo ignoraban y hasta lo mandaban a sacar de los patios de la universidad, en las mismas aulas, Dios me daba la oportunidad de hablarle a la gente, a maestros, a gente con maestría, con doctorado fuera de aquí, hablarle acerca de Cristo con autoridad. ¿Y sabes qué llegaron esta gente a decirme a mí? Que yo no parecía evangélico, que yo era un evangélico diferente, porque muchos cristianos en la universidad, cuando están exponiendo, ellos predican, hermano, predican, exponiendo, dicen gloria a Dios, santo, sí, y en vez de exponer, predican. Ellos me decían, tú no eres igual, porque yo entendí, hermano, porque yo había estudiado la palabra. Entonces, no es lo mismo, hermano, tú tener la capacidad y la preparación, prepararte para eso, que hacerlo de manera empírica. Mi hermana Guadalupe. Guadalupe, que levantó la mano. ¿Sería que se frizó? ¿Me están oyendo? No, perdón. Sí, Amén. perdón, es que tenía el micrófono apagado. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Gusto en estar con ustedes de nuevo. Muy propicio el tema suyo, porque yo hoy he tenido una experiencia mientras yo iba guiando. Normalmente los mensajes que el Señor le place darme para yo predicar, obviamente yo no escojo para cuál público, usted ve, no escojo tampoco el mensaje, sencillamente cuando el Espíritu Santo me da el tema, entonces que yo empiezo a buscar. El tema es que yo voy guiando y yo lo único que escuché fue, pusiste eternidad en el corazón del hombre. Y yo volví a repetir, y yo dije, pusiste eternidad en el corazón del hombre. O sea, yo lo repetí, lo que yo escuché en mi corazón, lo escuché así bastante fuerte. Me olvidé porque iba guiando para otro lugar y cuando estoy en la casa, eso de las 4 o 5 de la tarde, vuelvo otra vez y me recuerda al Espíritu Santo el tema. Ahí es cuando entonces agarro la Biblia y empiezo a buscar qué es eso, porque no recordaba ninguna cita. Y lo que le estoy contando la experiencia por lo que usted está diciendo. Yo no tengo un público, yo no he escogido un tema, yo no he escogido no sé a quién Dios le va a predicar, pero yo entiendo que el Señor, la palabra de Dios es una espada de doble filo. Sí. O sea, posiblemente yo me predico primero el mensaje cuando lo tenga, porque ya empecé a escudriñar las escrituras en referencia al tema. Que valga la aclaración, entiendo que se trata, porque empecé rápidamente a escribir, como cuando usted está, yo no sé decir en español, cuando usted pone su cerebro a funcionar, que le llegan las ideas. Hay una frase que se dice como que usted pone su cerebro como si fuera una tormenta. Empieza usted a buscar ideas. Y yo empecé a escribir, que es una de las técnicas que uno, cuando usted tiene una idea, empieza a escribir sin pensar mucho, solamente escribe hasta usted tener los datos. El tema es que en mis notas encuentro el texto, encuentro Eclesiastés 3:11, que precisamente dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que el hombre pueda entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y ahí empiezo yo a escribir. Lo que le traigo esto a colación, porque lo que usted está diciendo, yo digo, bueno, yo no tengo un público, yo no escogí el mensaje, yo no escogí ningún tema, sencillamente se me ha sido dada una escritura. Amén. Y lo que he hecho es empezar a escudriñar en ella. Ahora, ¿cómo usted me lo explicaría? Eso es mi pregunta. Fácil, porque yo lo he vivido. Porque regularmente nos pasa a los predicadores. Bueno, ¿usted predica regularmente dónde? Hermana.
Guadalupe, regularmente, ¿dónde usted predica? Regularmente predico en la iglesia donde me congrego, o las veces que he viajado me han invitado a otras iglesias, pero normalmente es en la iglesia. Ok, o sea, usted tiene un público recurrente. Entonces, voy por ahí. Pero nos pasa a los predicadores lo siguiente, que muchas veces Dios nos da una palabra a nosotros, una palabra para mí, y yo escribo, y yo tengo texto, o puede ser en un libro que yo esté leyendo, puede ser lo que sea, y de una vez esa palabra yo pienso que es una prédica para el futuro, pero Dios está tratando conmigo. Puede ser que no sea para yo predicarlo mañana, pasado mañana o en algún momento. Lo que Dios está haciendo, y mire, el tema me habla hasta a mí. Ese tema es un tema maravilloso, habla a mi vida. Entonces, lo que Dios está haciendo es primero, en el caso suyo, que lo hace conmigo, es dándome un mensaje a mí, que yo debo interiorizarlo. Ahora bien, cuando entonces llegue el momento en el que eso mismo lo voy a hablar a otra gente, entonces cuando yo tenga esos oyentes, va a ser muy posible que en el momento muchas de las cosas que yo escribí, posiblemente algunas tengan que cambiar o Dios la va a modificar para esos oyentes. Entonces, yo no estoy diciendo que eso es lo general. Recuérdense que estamos sirviendo a un Dios que es soberano, que Él hace lo que Él quiera. A lo que estoy aclarando es que nosotros, hermanos, tenemos malas costumbres. Y yo, gracias a Dios por mi esposa, que me ha ayudado en eso. Yo leía un libro o yo oía un mensaje. Wow, esto es para predicar de esto. Wow, para llevarle un mensaje, para preparar un mensaje más. Le voy a ser sincero. Muchas veces yo estaba en iglesias oyendo un mensaje, tomando apuntes, pero no para mí, sino para luego predicarlo en otro sitio. Entonces, yo nunca interiorizaba los mensajes o hacía los mensajes para mí. Y yo no dejaba que la palabra hablara a mi vida. Y he entendido algo, Guadalupe, yo sé que usted lo sabe esto. Cuando la palabra primero me habla a mí, y cuando este mensaje no es para alguien, ni para otro, ni para un público, sino es para mí, y esto trabaja mi corazón y mi mente y toda mi vida, cuando esto pasa así conmigo y yo encuentro entonces unos oyentes en el futuro, un público, una audiencia, esto va a chocar. Y cuando esto hable a mi vida y esto se interioriza en mí y toque mi vida, cuando hable a alguien más, eso va a ser, óyeme, fuego, cambio y total maravilla en el Señor. Yo no estoy diciendo que no preparen sermones sin pensar en alguien. Lo que estoy diciendo es sencillamente que cuando yo me acostumbro a esto, a tener es como hay gente que quiere tener sermones ahí como si fuera tener como una despensa llena de sermones. Y cuando venimos dando cuenta, esa despensa, cuando hay sermones ahí que se pudren, que se dañan, lo que estoy diciendo es que esos sermones deben encontrar un oyente. Deben tener en la mente de Dios, debe tener un oyente. Y si Dios lo pone en tu corazón, Él también va a poner a qué oyentes. Pero no nos olvidemos, el primer oyente de ese sermón debo ser yo. Debo ser yo. Yo debo interiorizar ese sermón. Y llegará el momento cuando ya hubo un oyente que soy yo. Yo debo predicármelo a mí mismo primero. Y entonces encontraré. Pero también, Guadalupe, usted, aunque no quiera, tiene oyentes recurrentes que muchas veces inconscientemente yo he visto necesidades en mi iglesia. Yo he visto necesidades en los miembros de mi congregación. Yo he visto necesidades en los líderes de mi iglesia. Yo he visto necesidades en el movimiento donde estoy. Y esas mismas necesidades hacen que Dios traiga a mi vida el sermón adecuado para cuando me dé la prédica, yo hablarla. O sea, si hay unos oyentes, repito, hay unos oyentes recurrentes en la vida de Guadalupe. Hay unos oyentes recurrentes porque usted predica cada cierto tiempo en esa iglesia. Y entonces esos sermones que usted interioriza es como, yo sé que usted me va a entender, es como que muchas veces el cerebro organiza
lo que yo ya pensé en una ocasión. Él lo organiza y me pone a pensar, me trae el texto, me pone en la mente lo que debo hacer, directamente dado por el Señor. Lo que Dios hace es sacar de mi inconsciente, sacar de ahí dentro la necesidad que tengo yo y las necesidades que yo he visto en otras personas también, de manera inconsciente. Hay cosas que yo lo veo por la rabiza del ojo, que no estoy consciente que lo vi, pero lo vi. Lo voy a poner de esta manera. Es como cuando yo voy manejando, o cuando yo voy caminando, los que tienen motores, van en un motor, los que andan en pasola, y de un pronto usted siente que los ojos se le cierran. Y cuando los ojos se cierran, ¡tac!, le da un borracho, un mime, una mosca, un mosquito, lo que sea, pero no le entra al ojo porque de manera inconsciente el cerebro lo vio y de manera inconsciente usted cerró el ojo porque el cerebro ordenó. Entiendo que esto es lo que pasa. Yo he visto necesidades y Dios, en base a esas necesidades, como un público recurrente, me trae un mensaje. O también yo tengo esa necesidad. Y Dios primero tiene que tratar conmigo y esto me habla, esto toca mi corazón, contrista todo mi ser y será más fácil para yo predicarle a cualquier público ese mismo mensaje. Pero no se niega que Dios lo da porque Dios es soberano. Guadalupe, no quiero saber si pude dar una respuesta a su pregunta. Amén, pastor, yo entiendo lo que usted está explicando. Lo que yo quiero decir es que ahora mismo, y usted tiene razón en ello, yo me pongo a escudriñar la escritura porque entiendo que Dios me está hablando a mí. ¿Me está entendiendo? Y yo, o sea, lo que yo siento es una alimentación de parte de Dios a través de la escritura y obviamente me hago muchas preguntas y empiezo yo misma a contestarme todas esas preguntas respecto al tema o respecto al versículo o la escritura que el Señor me ha puesto en mi corazón. Amén. ¿Entiendes? Sí, yo nunca, o sea, yo no escojo un mensaje particular, nunca lo he hecho hasta ahora, pero claro, las veces que me ha pasado, porque esto no me pasa muy a menudo tampoco, no crea que siempre que me está pasando, sí. ¿Entiendes? Sí. Pero sí, como dicen, me dio en mi mente, me dio mi corazón y no he parado de pensar en ese tema. Inmediatamente empecé a escribir y a buscar en las escrituras. Amén. Y a escudriñar, pero no estoy pensando ni siquiera a quién se lo voy a predicar porque ahora mismo yo estoy aprendiendo del tema. ¿Entiende? Amén. Así o sea, que eso que usted dice tiene mucho sentido porque es verdad, yo personalmente alimentarme. Cuando el Señor quiere en algún momento parte o una porción o la experiencia, compartirla con alguien, no lo sé, realmente no lo sé, porque a veces Dios nos da palabra a nosotros, no sabemos ni siquiera por qué nos está preparando con ese mensaje o con ese tema, sea para nosotros mismos o para cualquier otra persona, ¿entiendes? Sí. O sea, pero está bastante claro. Puede ser también que usted, ¿verdad?, tenga una comidita preparada o un juguito preparado y después entonces usted encuentra a alguien con esa necesidad. O que usted entonces, de esas que tiene ahí preparadas, diga, ok, este mensaje fue pensado para este tipo de gente. Y entonces usted pueda efectuarlo en ese sentido. Quiero aclarar un punto y gracias, hermana Guadalupe, por esa salvedad. Toda regla tiene excepciones. Amén, hermanos. Toda regla tiene excepciones. Lo que yo como maestro no puedo decirle a ustedes que esa es la regla. Lo que le pasa a la hermana Guadalupe es un asunto que a muchos nos pasa. Pero como ella dice, no es un asunto recurrente. Hay un momento cuando Dios trata contigo. Pero muchas veces Dios está tratando contigo. Pero eso mismo que Dios trata contigo es una necesidad que hay en alguien más. Y que en su momento tú puedes tomar de eso y ayudar a... Pero repito, es más fácil cuando ese mensaje te ha tenido a ti como oyente. No es que ha dejado de tener un oyente, te ha tenido a ti, porque eso ha tocado tu corazón, ha tocado tu vida, ha tocado las fibras de tus sentimientos. Por eso, como ya te habló a ti primero, cuando tú lo lleves a alguien más,
Cuando tú lo vacíes en otros oyentes, tú lo harás con experiencia, porque ya tuvo a alguien que fuiste tú, en quien Dios pudo vaciar la experiencia y te tocó. Nótese que prácticamente cuando Dios haga eso, lo va a hacer porque esto va a tocar tu vida. Esa palabra va a marcar tu vida. Y si marca tu vida, es por varias razones. Es por algo que te pasó a ti. Es por algo que te está pasando a ti. O es por algo que te va a pasar a ti. Y Dios te está preparando y te está hablando a través de este mensaje. Por lo tanto, ese mensaje que Dios le ha dado sí tiene un oyente. Sí tiene un destinatario. Sí tiene un para quién. Y eres tú. Eres tú. Después lo que tú vas a hacer es que de la misma manera que Dios te habló a ti, tú podrás saber que ese mismo mensaje tendrá otros oyentes. Y en ese tipo de mensaje es cuando Dios te va a mostrar a quién más darle ese mensaje. Pero ese mensaje primero tuvo como oyente tu persona. Porque tuvo que, como usted dice, usted escudriñó. Y cada vez que oye esa palabra, la saborea. Cada vez que oye esa palabra o que busca un texto y le aparece un texto, usted se goza. Pero ese texto choca con algo que le pasó, con algo que le está pasando o con algo para lo cual Dios te está preparando. Pero el primer oyente eres tú. Entonces, si tiene un oyente, si tiene un auditorio y eres tú. Entonces, por eso es que Dios trata con usted para que primero interiorice. Porque yo creo que usted es la persona, Guadalupe, y si me equivoco, me corrige, usted ve la persona que tiene ese sentimiento y esa forma. Y que cuando usted da eso, que usted ya ha experimentado o ha sentido, lo da con más seguridad y usted sabe que lo que está hablando no es de parte suya, porque ya Dios la tocó a usted y ya Dios habló a su vida. Y usted sabe realmente por qué Dios ha dicho esa palabra. No es lo mismo que salir a inventar. A eso que me refiero. No es lo mismo. Cuando ya tú fuiste el oyente de Dios. Pastor, pero entonces, ahí voy. Entonces, cuando yo pienso en unos oyentes, entonces muchas veces ese mensaje no tiene que hablar a tu vida obligatoriamente. Puede ser que tú hayas rebasado eso. Puede ser que eso ni siquiera te toque a ti, pero tú tengas que hablar sobre eso. Por ejemplo, tú vas a hablar a un grupo de personas que están sumidas en el vicio de la droga, pero tú nunca has andado en droga. Y ese mensaje a ti no te tocó en nada de cómo salir de la droga, pero tú tienes que hablar a un grupo de eso. Entonces, tú tienes un grupo de oyentes a quien tú le vas a compartir algo que tú no has vivido, que tú no has experimentado, pero tú tienes un grupo de oyentes que necesita esa palabra. Dios te va a traer esa palabra que va a tocar esos corazones, aunque a ti no te haga nada ese mensaje de manera personal, porque tú no lo has vivido. Ahora, cuando tú predicas el sermón que Dios te dio, hermana Guadalupe, ese sermón que toca tu vida, que ha pasado contigo, o que tú lo has experimentado cercano, o que algo Dios está tratando contigo, ese sermón es diferente y muchas veces eso va a caer de una manera diferente. Lo voy a poner con comida otra vez. Yo pongo el ejemplo de comida porque a la gente le gusta mucho comer, hermano. Oiga, cuando tú cocinas lo que te gusta, cuando tú cocinas lo que probando, tú lo sientes bueno, cuando tú se lo pones delante a la gente, ese plato, tú te gozas cuando ellos se lo comen. Tú sabes que lo van a disfrutar. Tú sabes que cuando lo prueben, esa gente va a decir algo bueno, sea un jugo, sea lo que sea. Tú sabes que lo están disfrutando. Entonces, es más, la gente te va a pedir que haga ese plato que ellos saben a ti te gusta, porque tú lo vas a hacer bien. No sé si podía entender. Entonces, lo que tú vives, lo vas a hablar con más propiedad. Y en aquello que Dios te ha tocado, tú lo vas a hablar con más propiedad, porque tú lo has experimentado. No digo que lo que no has experimentado no lo hablarás con ahínco. Lo que digo es que es diferente, es distinto. Pero Dios, cuando te pongas en sus manos, Dios te va a usar de todas maneras. Amén. Varias gente levantó la mano. Brígida y no sé quién más levantó la mano. Así que, hermana Guadalupe, sí, yo entiendo lo que está diciendo y también apruebo esa parte y recordando, todas las reglas tienen excepciones. Brígida.
Abre el micrófono. Así es, pastor. Dios le bendiga a todos. Amén. Realmente así es cuando el Señor le permite a uno vivir ciertas experiencias a la luz de la palabra, al momento de poderla compartir a otros, ministrarle a otros a través de la predicación. Eso tiene un impacto grande. Eso tiene una repercusión de que como que hay una conexión en el oyente y en el que lo está transmitiendo. Y también cuando usted decía de exponer la predicación, cuando no se ha vivido esa experiencia, también se da, por ejemplo, cuando las iglesias tienen actividades que le ponen un tema, ya sea para las damas, ya sea para los jóvenes, o ya sea de aniversario, por lo general, tienen un tema del evento o de la actividad. Sí. Y invitan predicadores y hay que exponer en base a ese título, a ese tema, y Dios redirecciona, aunque quizás sea un tema, un título que uno no lo haya vivido, el Espíritu Santo redirecciona a poder hablarle al público que va a recibir esa palabra. Días atrás, hace meses atrás, había vivido una experiencia y tocó mucho mi espíritu, mi ser, decisiones. Pasó y le di gracias al Señor porque pues nos ayudó a entender su propósito y su voluntad en ese proceso. Pasaron los meses y luego en la congregación me solicitan para predicar en uno de los servicios de los jueves, vía Zoom. Y yo oraba al Señor, ¿qué tú quieres que pueda compartir este momento? Pues usted sabe, pastor, que el Señor me indicó que pudiera compartirle acerca de eso. Y fue el mismo Señor, porque hubo testimonio de cómo vidas fueron tocadas y respuesta del Señor en ese momento al poderle ministrar la palabra de algo que ya el Señor, y no era testimonio, sino un mensaje, ¿verdad? De cómo el Señor pudo hablarles, pudo responderles en ese momento a través de la administración de esa palabra. Y ahí corroboro con eso que decía Guadalupe y eso que también usted también dice, que el Señor nos pasa por momentos, o nos da palabras en momentos específicos que a veces no entendemos por qué ni para qué, pero que ya Él tiene a futuro, quizá no muy lejano o en el tiempo que Él así considere, pues poder primero trabajarnos a nosotros y bendecir a otras vidas a través de esa palabra. Amén, así es. Y quiero enfatizar esta parte. Ciertamente, si Dios trae una palabra a tu mente, yo le invito a hacer lo que hace Guadalupe: escriba, porque usted no sabe para qué, ¿verdad? O qué quiere Dios. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, tuve muchos problemas. Mi mamá me botó de la casa. Yo tuve que dormir 3 meses en la iglesia escondido. El pastor no sabía que estaba ahí. Pasaron muchas cosas. Y yo fui a un retiro de damas. Pues yo iba a retiro de jóvenes, de damas, de caballeros. El único hombre era yo en ese, bueno, jovencito. Yo era un jovencito de 15 años. Y yo recuerdo que estaba arrodillado en un lugar y alguien empezó a hablar un idioma que yo no entendía. Bueno, hablaba inglés y yo no entiendo el inglés nada. Pero yo entendía lo que estaba diciendo. Y yo oía que decía: mi siervo escribe. Y yo siempre andaba con un lápiz o un lapicero y un cuaderno. Y yo empecé a escribir. Y por eso, porque si te dice escribe, escribe. Hay que obedecer. Y yo escuchaba que decía: mi siervo, yo soy quien soy y mando. Solamente entendí eso. Y yo guardé mi papelito en la Biblia. En la noche, en la iglesia hicieron una reunión, que yo no sabía esa reunión. El pastor hizo una reunión, me sacaron a mí de la reunión, no sé qué estaba pasando, me dijeron que esperara afuera. Y la reunión era para decidir dónde yo iba a vivir y con quién yo iba a vivir, porque yo estaba viviendo en la iglesia y eso no era saludable. El asunto es que alguien salió y me dijo: estamos peleando a ver con quién tú vas a vivir. Salieron para decirme eso: no te preocupes, no te vayas, ¿qué es eso? Y yo empecé a orar allá afuera y decirle: Señor, que no sea con Samuel. Samuel
había sido mi profesor por muchos años en un colegio, había sido director de un colegio, y lo que menos te quiere vivir con su profesor o con su director. Imagínese usted. El asunto es que cuando ellos salieron, me dijeron, Elido, ya que tenemos casa. Y yo, ¿dónde? Me dijeron, vas a vivir con Samuel. Específicamente con el que yo no quería. El asunto es que Samuel nada más tenía una cama, una habitacioncita. Era un lío. Y yo fui a su casa y me senté en el patio y empecé a llorar. Y él me dijo, no te preocupes, yo te entiendo. Le dije, tengo que salir. Yo viví en el Sánchez Libertad y anduve todas las calles caminando como hasta las 12 de la noche. Cuando yo no tenía dónde ir, volví a la casa y él estaba afuera. Y llorando. Y él me dijo, tengo que acostarme, tengo que trabajar mañana, te voy a dejar la puerta abierta. Cuando quieras, hay una sábana, te puedes acostar. No te preocupes, yo te entiendo. Yo estaba grito. O sea, Dios, me abandonaste. Dios, me dejaste. Dios, lo que te dije, tú no me oíste. ¿Qué pasó? Y entonces algo me dijo, abre la Biblia. Y yo abrí la Biblia y cayó donde tenía el papelito. Y el papelito, ¡pam!, yo lo vi, lo abrí y decía, mi siervo, no temas, yo soy quien soy y mando. Mi siervo, no temas, yo soy quien soy y mando. ¿Qué yo leí? Lo que yo escribí. No era para ese momento, pero era para mí. Y era para el momento indicado. Sí, más de 8 o 9 horas después, yo estoy leyendo lo que Dios me dijo. Mis lágrimas se secaron inmediatamente. Yo cerré mi Biblia, me sequé las lágrimas y fui y me acosté en la cama con mi director, y ahí duré meses viviendo con él y fuimos muy buenos amigos. Entonces, cuando Dios dice escribe, que tú no sabes para qué es. No quiero dejar esta parte sin especificar esa parte. Creo que sí, hermana Guadalupe. Si Dios dice escribe, ya sea para ti o ya sea para alguien más. Amén. Toda regla tiene su excepción. ¿Y quién mejor para romper las reglas que Dios? Lo que debemos entender es que no siempre será así. Y Guadalupe nos lo aclaró. No siempre será así. Habrán excepciones en las que Dios obrará conforme a como Él quiera. Amén, hermanos. Gracias, hermano Guadalupe. Gracias también, Brígida, por sus intervenciones. Amén. Entonces, ¿cómo determinar la condición del hombre caído? Hay 3 preguntas para esto. ¿Qué dice el texto? Recuerden que vamos a trabajar con el hombre caído, que es todo el que esté en la iglesia, y que lo que va a cambiar el corazón de ese hombre caído es la palabra de Dios, hermano. Es la palabra de Dios. Primero, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? O sea, ¿a qué asuntos está dirigido el texto en su contexto? Es la segunda pregunta. ¿A qué asuntos está dirigido este texto en su contexto? ¿Y qué es el contexto? Es todo lo que antecede y precede al texto. Hay varios tipos de contexto. Hay un contexto que es inmediato y hay un contexto que puede ser lejano, o sea, que puede estar en otro libro, pero que es contexto. Por ejemplo, cuando Jesús se para en la sinagoga y empieza a leer, dice el autor que él empieza a leer el libro de Isaías y empieza a decir varias cosas. He aquí que el Señor me ha ungido para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los encarcelados, para bla, bla, tantas cosas. Cierra el texto y dice, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vuestros ojos. Lo explicó. Para yo entender lo que Jesús dijo y lo que dijo el autor ahí de esa escritura que leyó el Señor Jesucristo, yo tengo que irme por obligación al contexto que está en el libro de Isaías. Y yo tengo que ir a ese contexto y leer lo que Isaías escribió. Y entonces juntar lo dicho por Isaías y lo dicho por el maestro. Y entonces tengo que ir al contexto para poder entender este texto.
y su contexto no está inmediato, sino que está lejano. Entonces, ¿a qué asunto está dirigido el texto en su contexto? La tercera pregunta es, ¿qué condición de pecado tienen en común mis oyentes? O sea, a quienes le voy a predicar este sermón y la audiencia original de este pasaje. ¿Cuál es un ejemplo? Yo hablo de Jonás, ¿verdad? ¿Qué pasó en ese tiempo? Voy a hablar de un hombre que desobedeció a Dios. ¿Por qué Jonás desobedeció a Dios? ¿En qué se parece Jonás el desobediente a la gente a la que yo voy a predicar? Pero ¿por qué no? ¿En qué se parece la desobediencia de Jonás a mi desobediencia? A mi desobediencia. ¿En qué se parece Jonás a mí? ¿En qué se parece el hecho de que Dios lo manda para un sitio y Jonás se va para otro? Primero, en mi vida. En mi vida. ¿Cuántas veces como Jonás yo he sido desobediente? ¿Cuántas veces como Jonás Dios me ha dicho haz esto y yo hago otra cosa? ¿Cuántas veces como Jonás Dios me ha mandado a un lugar y yo voy a otro? ¿Cuántas veces Dios me ha dicho háblale a ese drogadicto, o háblale a ese vagabundo, o háblale a ese borrachón, o háblale a tu mamá, o háblale a tu papá, dile a tu prima, a tu hermano, háblale a esa gente? Y yo digo y mi mamá me va hoy, mi mamá es más católica que el mismo papa. O mis hermanos no quieren saber del evangelio. A Dios no le importa. Dios no te ha dicho que le hagas entender para que sepan del evangelio. Lo que Dios te dice es, háblale, dile la palabra, dile el texto, dile lo que te he dicho. Pero yo digo, que manda a otro. Manda a otro. Yo recuerdo que una vez Dios me dijo, me mandó a decirle a la que era mi pastora, que le dijera a ella que era tiempo de ella sentarse y de ella simplemente ser supervisora. Yo digo, tú estás loco, tú eres loco, ¿eh? Si yo le digo eso a esta mujer, ella va a entender que es celo y que yo quiero su espacio, su lugar. Ella era mi pastora. ¿Cómo tú vas donde tu pastor le dice, Dios me dio, le dijera, y ya al pleito, yo voy y le digo lo mismo? Y me dijo que no, que ahora era que había pastora para rato. Y déjeme decirle que la obra ha ido decayendo. Ya no están todos los líderes que habían en esa iglesia. ¿Qué pasó? Simplemente alguien que le dio una palabra de parte de Dios y alguien que no escuchó la palabra que Dios le había dado. Entonces, a mí me tocaba decírselo, punto. Si ella lo creía o no era su problema. La parte mía era entender cuál era su condición. Y yo tuve que buscar en la Biblia y hablarle de que Moisés en un momento, para poder llegar a hacer lo que Dios quería que hiciera, él tuvo que encontrar a un Josué y entregarle a un Josué la antorcha aún encendida. No entregues tu antorcha cuando ya está apagada o ya no sirve. El buen líder tiene que aprender a entregar la antorcha encendida todavía a su sucesor. Ella no entendió esa palabra y ahora no tiene a quien entregarle la antorcha. Cuando Dios le envió ese mensaje, ella tenía muchas personas a quien entregarle la antorcha, pero la mayoría ya no están en la congregación. ¿Qué pasó? Si se hubiera dedicado a ser supervisora de las obras, a lo mejor tuviera muchas obras más aparte de la que pastorea. No sé si voy a entender. Entonces, yo voy a entender cuál es la condición de pecado que tienen en común mis oyentes y la audiencia original del pasaje o del texto del que voy a hablar. Eso es para poder llegar a una aplicación. Amén, hermanos. Entonces, por eso es necesario, es importante un oyente, sea yo o sean otros, pero tiene que haber un oyente en el momento en que Dios me da una palabra, sea yo o sea alguien más. ¿Algo que decir o que preguntar? Bien, entonces, nada. Bien, pues gloria a Dios, parece que están entendiendo todo o no han entendido nada. Amén. Entonces, cuando yo tengo un oyente, cuando esa palabra, yo sé, ¿verdad? Yo entiendo cuál es la cercanía que tiene con los de antes, porque tengo que recordar. Estoy leyendo una palabra que un ejemplo, yo estoy hablando de la carta a los Efesios en esta iglesia.
y yo estoy hablándole a mis miembros sobre la carta, yo tengo que estar claro que esa carta no fue escrita para la iglesia cristiana de Atoyaquelamina, la cual yo pastoreo, ¿no? Esa iglesia fue escrita para la iglesia, esa carta fue escrita para la iglesia de Éfeso, en particular, para la iglesia de Éfeso. Esa carta es una carta particular. Ahora, cuando yo le leo esa carta particular a mi congregación, yo debo leerla mirando y pensando en qué parte de esa carta se parece a mis miembros, a los miembros de esta iglesia. ¿En qué parte yo puedo tomar esa parte para hablarle a la iglesia? Y entonces yo debo entender en qué se parece los de la iglesia de Éfeso a lo de mi congregación. Y cuando yo pueda ver una similitud entre su pecado y los pecados de mis oyentes, será más fácil para yo llevar mi prédica a una buena aplicación y que ellos puedan llevar a la práctica lo que yo les estoy enseñando. ¿Amén? Pastor José Luis. Sí, pastor. Yo también creo que los mensajes tienen fecha de caducidad. Sí. O sea, la única palabra que no pasa es la Biblia, pues ella trasciende en los tiempos. O sea, ese mensaje siempre va a ser infinito, las cosas que hay. Pero si hay cosas que, por lo menos, ya usted y yo, que nos formamos en los tiempos ya fuertes, de la prédica fuerte, en los años 80, 90, que eran prédicas, o sea, eran prédicas fuertes, sí, de que te vas para el infierno, te va. Entonces creo que todavía hay gente que sigue con esa misma línea, predicando esa palabra, y creo que ya no es tiempo, ya quizá eso es para un público en específico, quizá fue algo que tú tuviste y predicaste, pero hay gente que sigue con lo mismo y sigue con lo mismo y no cambia, no adecua su mensaje a lo actual, como usted dice, a la necesidad que hay en las iglesias hoy en día, y siguen con esos mensajes añejos, esos mensajes que ya de hace tiempo, que no edifican la iglesia. Hace un tiempo yo estuve en una campaña por un barrio marginal de La Vega, y había mucha gente ahí, y lastimosamente la predicadora le estaba hablando a esa gente de falda y de pantalón, gente inconversa, gente que no entendía eso. Yo cuando escuché el tema, pues la mujer con sus faldones hasta el piso, de todo, yo inmediatamente me fui de ahí y dije, ¿cómo esta mujer está matando a esta persona? Porque digo que cambia el interior y el exterior es Dios. Tú no puedes poner condiciones para que la gente vaya a tu iglesia. Entonces, eso es lo que pasaba antes, que predicamos un mensaje para condicionar, encarcelar al miembro y que se mantuviera ahí, con nosotros, creyendo esa falsedad que le predicaban. O sea, y creo que eso llevó mucho a depresión. Hay algo que se llama traumas espirituales, que gente que quedan con traumas, esas cosas. Sí, sí. Y hasta llevan divisiones a las iglesias y personas que querían buscar de Dios y le ponen, y ya tienen trabas para buscar. Yo creo que es cierto, hay mensajes o sea, no el mensaje en sí, sino ya el tipo de predicación. Un ejemplo, hay que tener mucha cuenta de cómo uno habla, porque ya hay temas que son doctrinales. Eso le toca al pastor hablar de eso, de las reglas, las normas de la iglesia, la manera en la que esa iglesia es. Entonces, tú decides si quedarte en esa o irte a otra, pero ya esas son doctrinas que tú tienes que predicar ya eso era antes, que no se predicaba en un púlpito, ya no, ya eso hay que sentarse y conversar sobre cómo somos aquí y cómo no somos. Ya es un asunto ya doctrinal que ya le va a enseñar el pastor de manera personal con el grupo a quien está doctrinando, realmente. ¿Alguien levantó la mano? No los veo ahora a los que levantaron la mano.
Amén. Yo creo que yo levanté la mano. Amén. Con respecto a lo que estaba diciendo el pastor José Luis, yo voy de acuerdo con eso, porque es que nosotros tenemos que entender que, como hemos estado aprendiendo, de que las cosas de la casa se discuten en la casa. Amén. No con el vecino, no afuera, porque se supone que con nuestro comportamiento, con nuestra forma, podemos entorpecer el camino o la fe, porque acuérdense que la fe viene por el oír, pero si una persona que está siendo recién procesada, que con la falda, que con los pantalones, que con esto, que está en el mundo, que los tatuajes, que tiene tatuajes, se va a ir para el infierno. Sin embargo, no le estamos predicando a una persona que puede convertirse y quizá en un pasado se hizo los tatuajes, pero Dios lo puede aceptar con todo el tatuaje. ¿Qué hacemos? Entonces son cosas que nosotros tenemos que tener pendiente de que las cosas de casa se quedan en casa. Amén. Amén. Así es. ¿Alguien más tenía la mano levantada? Bien, ciertamente es así. Hay sermones que ya no tienen el mismo impacto hoy en día que tenía hace 10 años, 15 años. Ya no tienen el mismo impacto, hermano. Ya la mentalidad de la gente ha cambiado. Entonces, uno debe adecuarse realmente. Hay que adecuarse ya a cuál es el mensaje que puede llegar. Por ejemplo, claro, no estoy hablando, hermano, porque hay mensajes que son muy modernos y que dañan. Por ejemplo, eso de que si tú das mucho, Dios te va a dar más. El mensaje de la prosperidad, hermano, no es para mí no es un mensaje, con sinceridad. Eso yo no lo llamo ni mensaje. Eso de la prosperidad, para mí eso es chantaje. No mensaje, chantaje. Es un chantaje, es una manera de... Es más, eso es robo. Eso es robar a lo público. Entonces, yo creo que eso ni siquiera se cataloga como un mensaje. La gente va a dar conforme a lo que Dios ha puesto en su corazón. Yo no creo que tengan que chantajear a la gente para que ofrenda o que dé. Si tú no das, Dios va a suplir. Si tú no ofrendas, Dios va a suplir. Si tú no diezmas, Dios va a suplir. Dios no te va a bendecir porque tú des mucho o des poco. No, olvídese de eso, eso es embuste. Dios te va a bendecir conforme a cómo esté tu corazón. Cómo esté tu corazón. De ahí va a depender todo. Entonces, hay gente que quiere ponerle la bendición a lo que tú haces o a lo que dejas de hacer. Bien, entonces, realmente, gracias a ustedes por este tiempo, por soportarme. A Joel, levantó la mano. Perdón, pastor, fue sin querer. Ok, está bien. Entonces, hermanos, lo que yo quiero es que entendamos esto. Vamos a interiorizar la palabra, ¿verdad? Y lo demás lo hará el Señor. Dios va a hacer lo demás y tratemos de saber en qué va a tocar lo que yo voy a hablar a esta gente. ¿Qué habla el texto? ¿Qué habla la palabra? ¿Qué dice Dios en este texto? ¿Qué dice el contexto? Y también ¿en qué se compara lo que sucedió en esa audiencia en la que se escribió con la audiencia a la que yo le estoy hablando esta palabra? Amén. Si en la próxima semana vamos a continuar con lo que es la aplicación, ¿verdad? El y qué de la predicación, porque mucha gente predica muy bonito, pero no lo aplica porque no puede traer de atrás, traerlo al hoy. No pueden, no logran, ¿verdad? Lo del pasado, acomodarlo en el ahora, en este tiempo. Por eso es que cuando habla de no se corte la mujer el pelo, de calle la congregación, la mujer en la congregación, de no vestirá a la mujer ropa de hombre, ni el hombre ropa de mujer, al no entender la situación en el momento en el que se dijo, el contexto histórico, cultural, la audiencia a la que se habló y si esa audiencia es comparable o no con la audiencia que tengo al frente, entonces corremos el riesgo de malinterpretar el texto en base a su contexto y cuando querramos aplicarlo a la audiencia que tengo al frente, va a chocar, pero no va a chocar para bien. Va a chocar y va a traer que esto arremete en contra nuestra, que vengan como fieras en contra nuestra, porque la palabra no ha hablado a sus vidas. Y eso trae que muchos, en vez de acercarse a Dios, se alejen de su palabra.
porque yo no supe aplicar el texto en base a lo que él dice y en base a su contexto y en base a la audiencia a la cual se le habló esa palabra. Debemos entender eso. Cada texto de la palabra tuvo una audiencia. Alguien pensó en un grupo de personas. Alguien pensó. Cuando Moisés escribió los 5 libros, pensó en un grupo de personas. Cuando Daniel escribió, pensó en un grupo de personas. Eso no fue al azar, hermano. Cuando Nehemías escribió, pensó en un grupo de personas. Cuando Jeremías escribió, pensó en un grupo de personas. Cuando Pablo, Pedro, Timoteo, toda esa gente que dijo algo o expresó algo o algo pasó, ¿verdad? Cada uno habló pensando en alguien. En un grupo, en una persona o pensando en sí mismo. Amén. Así es que es lo que quiero que quede grabado en sus corazones y en sus mentes. Amén. Bien, terminamos. Amén. El tiempo ya se ha ido, hermano. Así es que algunos faltaron hoy. Algunos faltaron porque yo sé que hay algunos que están junto con otros, pero también sé que esa no es la cantidad regular que se conectan. Parece